Muy buenas tardes para todos, qué gusto tenerlos nuevamente en este espacio, que es el espacio especializado para ustedes, para que se informen, para que detallen toda la novedad de información y todo lo que es importante y relevante para su proyecto de visado en Australia, para que extiendan ese visado y puedan lograr una mejor oportunidad de estancia dentro de este destino. En esta oportunidad vamos a estar hablando acerca de todo lo que comprende las visas sponsor, todo lo que es requisitos y cuál es la disponibilidad para lo que resta de este 2024. Durante toda la sesión van a encontrar en sus pantallas un botón donde van a poderse contactar con nuestro equipo de bienvenida, en donde todas las dudas, preguntas, inquietudes que surjan a raíz de toda esta información que les vamos a brindar, van a poder ser aclaradas con nuestro equipo y obviamente poder aprovechar el beneficio exclusivo por participar de esta sesión del 10% de descuento en su cita migratoria hasta el 14 de octubre de este mes. También invitándolos a que nos sigan a través de redes sociales, que visiten nuestra página web donde van a encontrar más información, contenido especializado y, ¿por qué no?, la oportunidad para indagar cuál es la visa apropiada para ustedes. También dejamos la novedad de que pues esta información va a ser de carácter general, por tanto le recomendamos no tomarlo como un consejo particular para su situación en este instante, para poder saber más detalles, etapas, tiempos, costos, requerimientos y todo lo que se necesita para su visado en particular o para el que ustedes en específico están buscando, podrán contactar con nuestro equipo de bienvenida. Brevemente, ¿quiénes somos? Nosotros somos una agencia de migración australiana, contamos con más de 16 años de experiencia al servicio de profesionales, familias, empresas, parejas, estudiantes, a lograr su proyecto de visado en Australia. Somos regulados por el gobierno australiano, ya saben, por la entidad que supervisa no solo a los agentes abogados migratorios, sino también a su equipo de trabajo. A la fecha somos la agencia más grande en América Latina, somos un equipo ya de alrededor de 50 profesionales calificados y capacitados quienes vamos a estarlos acompañándose en cada instancia de su proyecto, dentro de lo cual contamos con un equipo jurídico conformado por abogados y agentes de migración, quienes son los encargados de reunirse con ustedes para verificar circunstancias, requerimientos y siguientes instancias. Somos aliados y tenemos aliados con las mejores universidades y asociaciones de profesionales en Latinoamérica, lo cual permite que nosotros año tras año brindemos información de manera real e informativa. Somos únicos con asesoría especializada para ingenieros y enfermeras en sus ensayos profesionales, así que si necesitan algún requerimiento para estos ensayos, podrán contar con manos expertas y pues nuestra presencia es mundial, ya que nuestros servicios son 100% online. También invitándoles a que a través de nuestros slides van a poder apreciar nuestro número de WhatsApp, donde van a poder contactar con nuestro equipo de bienvenida y solucionar más inquietudes. Sin más, le doy la bienvenida a nuestro experto de la tarde de hoy, quien es Jorge Robles. Él es nuestro gerente de agentes migratorios, también es agente migratorio registrado, cuenta con una vasta experiencia como agente y constructor de relaciones con clientes y todo el tema de visados para Australia. Entonces, le doy la bienvenida a Jorge. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Catherine? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación y encantado de hacer eh, este webinar sobre visas de sponsor. Claro que sí, Jorge, somos todos oídos. Cuéntanos qué noticias tienes y obviamente en qué consiste este visado. Perfecto. Entonces, empezamos. ¿Qué cosa es un sponsor? ¿Qué cosa es una visa de sponsor? Una visa de sponsor es, básicamente, es una visa de trabajo. Es una visa de trabajo en la cual hay un empleador australiano. Este empleador australiano puede tener una estructura de negocio variada. Puede ser una persona que tiene una empresa de sociedad limitada, una empresa de responsabilidad limitada, una empresa que tiene que ver, por ejemplo, organización no gubernamental. Puede ser el mismo gobierno también que hace sponsors. Hace muy poco hemos hecho sponsors para médicos, donde, por ejemplo, la entidad que hace patrocinio, el sponsor es un hospital de aquí de Australia, o también puede ser una entidad educativa como una universidad, por ejemplo, que hace un patrocinio laboral a un catedrático universitario. Puede ser también una persona natural. Una persona natural también puede ser un sponsor, ¿no? Por ejemplo, imaginémonos este escenario, ¿no? Una empresa que no una empresa, perdón, una persona que hace empresa, un pintor, un mecánico de autos que tiene su taller, que empieza solo y poco a poco va contratando personas y la empresa va creciendo. En el caso del pintor igual, empieza solo, luego empieza a tener más contratos, empieza a contratar a otros pintores, pero siempre se mantuvo comercializando como persona natural, ¿no? Con su nombre propio, como José Pérez, por ejemplo, ¿no? O sea, José Pérez es un pintor y tiene muchos contratos y contrata gente, obviamente, y a esa gente son sus empleados y de repente esa persona, uno de esos empleados es un ciudadano extranjero que trabaja bien, que tiene una visa temporal y que quiere hacerle un sponsor. Entonces, esa persona también puede ser un sponsor, un patrocinio laboral. Es básicamente esta visa para patrocinar empleadores, los empleadores australianos puedan patrocinar trabajadores extranjeros. Esta visa es excelente para quienes están buscando trabajar en Australia o que ya están en Australia con una visa de estudiante, por ejemplo, y tienen un trabajo con las pocas horas que le da el gobierno, que son 24 horas a la semana, y de repente el empleador quiere que esta persona trabaje a tiempo completo, entonces se puede usar esta visa. Esta visa se llama Temporary Skills Shortage, es la visa TSS, pero es mucho más conocida como la visa 482, por ejemplo, ¿no? Ahora, la visa de sponsor 482 tiene varios caminos, varios streams, como se le llama. Es decir, en primer lugar, para ser un sponsor, se tiene que identificar una ocupación. Y esta ocupación tiene que ser skill, eso se llama en inglés, o sea, tiene que ser una ocupación calificada, ¿correcto? ¿Qué es una ocupación calificada? El gobierno australiano dice que una ocupación es calificada cuando para esa ocupación se tiene que estudiar un mínimo de 2 años, por ejemplo, ¿correcto? Entonces, si tenemos a una ocupación identificada, estas ocupaciones están en listas. Está la lista de la Short Term List, que es la lista
donde están las ocupaciones que están en demanda ahora, pero están en demanda en el corto plazo y no se sabe si van a estar en demanda en el largo plazo, en el mediano y en el largo plazo. Y hay otras ocupaciones que sí, la Comisión de Productividad ha dicho que sí, son ocupaciones que van a estar, que están en demanda ahora, que están en escasez ahora, pero que seguirán en escasez en el mediano y en el largo plazo. Es decir, la escasez de este tipo de ocupaciones se va a mantener todavía por los próximos 10 años, por lo menos, ¿no? Estamos hablando ahí, por ejemplo, de profesionales de la salud, de enfermeras, de profesores, de profesionales de Information Technology, de ingenieros también, médicos y algunos profesionales técnicos u oficios, ¿no? Por ejemplo, muchos profesionales del sector de construcción, es decir, por ejemplo, pintores de casa, los carpenters, que son las personas que hacen las estructuras de las casas, están los cabinet makers, que por ejemplo son los que hacen los reposteros, hacen los closets dentro de las casas, están las personas que ponen los pisos, están las personas que ponen los cerámicos, están las personas que ponen las chapas, las cerraduras de las puertas, están las personas que ponen los vidrios. Todas estas personas tienen una ocupación. Normalmente, si la persona viene a estudiar aquí en Australia, tiene que estudiar un mínimo de 2 años para llegar a tener esa ocupación. En nuestros países, en Sudamérica, a veces estas ocupaciones no se estudian, ¿no? Simplemente la persona llega a tener cierta experiencia y experticia en este tipo de ocupaciones a través de un trabajo, a través de empíricamente, como lo decimos, ¿no? O sea, es decir, no ha ido a un instituto, no ha ido a la universidad, ni siquiera ha tenido de repente cursos técnicos, simplemente ha aprendido en el trabajo. Poco a poco ha empezado como ayudante y después se ha hecho experto en estos oficios. Estas personas, por ejemplo, están en alta demanda aquí en Australia y mientras que las personas vienen aquí a estudiar, a veces encuentran trabajos en construcción, por ejemplo, ¿no? Y después de 1 año, 2 años, vienen a nosotros y nos dicen, mi empleador me ha ofrecido un sponsor. Entonces, es perfectamente posible hacer un sponsor. Ya vamos a hablar sobre los requisitos que tiene que tener el aplicante para ser elegible para este tipo de sponsors, pero nos estamos enfocando en esta diapositiva, por ejemplo, en 2 tipos de caminos, lo que son la short-term lease y la medium and long-term lease. Si la ocupación, por ejemplo, está en la short-term lease, solamente se puede hacer un sponsor por un máximo de 2 años. ¿No? Se puede hacer un sponsor por 1 año o se puede hacer un sponsor por 2 años. ¿Qué tipo de ocupaciones están ahí? Por ejemplo, las ocupaciones que, como les dije, están en demanda ahora, pero en el corto plazo no sabemos qué va a pasar con estas ocupaciones. Una de ellas, por ejemplo, puede ser el marketing specialist. Una persona que tiene una profesión universitaria, es especialista en marketing y encuentra un trabajo. Si tiene más de 2 años de experiencia laboral, es elegible. Entonces, la empresa le hace un patrocinio laboral, pero como esta ocupación, el marketing specialist, está en la short-term list, solamente se puede hacer un sponsor máximo de hasta 2 años. Después se puede renovar por otros 2 años más. Hay una tercera renovación posible por otros 2 años, o sea, en total unos 6 años. Si la ocupación está en la medium and long term list, es diferente. Es decir, por ejemplo, si la ocupación es un ingeniero industrial, o si la ocupación, por ejemplo, es un mecánico de autos, o un chef, que son ocupaciones que están en la medium and long term list, es posible hacer
un sponsor inicialmente por 4 años, hasta por 4 años, o sea, se puede hacer por 1 año, por 2 años, por 3 años o por 4 años, y después se puede incluso renovar por 4 años más y otra vez otros 4 años. Lo bueno es que una vez que la persona ya tiene el sponsor, que es una visa temporal de trabajo, no es una visa de residencia permanente, es una visa temporal de trabajo, después de 2 años, esta diapositiva está incorrecta, después de 2 años, porque la ley cambió hace muy poco, antes era 3 años, pero ahora son 2, la persona puede llegar a ser residente permanente siempre y cuando el mismo empleador por el cual obtuvo la visa 482, que es la visa temporal de trabajo, le hace un segundo sponsor, esta vez ya para la residencia permanente, ¿no? O sea, dependiendo de qué tan demandada es esta ocupación en Australia, estas ocupaciones pertenecen a ciertas listas. Y si pertenecen a ciertas listas, también hay como condiciones, requisitos para este tipo de sponsor. Es decir, por ejemplo, ya les expliqué, si la ocupación está en la short term list, no más de 2 años de sponsor, y si está en la medium and long term list, no más de 4 años en un primer sponsor. ¿Correcto? Entonces, vamos a la siguiente diapositiva. Y aquí vamos a ver los requisitos generales que tiene que tener el empleado. ¿Correcto? El empleado necesita demostrar 3 cosas: que tiene calificaciones formales, que tiene experiencia laboral y que tiene un nivel de inglés. El primer requisito que mencioné, que eran las calificaciones formales, no son obligatorias, correcto, como le escuchan, no es obligatorio tener calificaciones formales para ser patrocinado. Lo que habla la legislación menciona que la persona debe tener experiencia, ¿correcto? Experiencia. Ahora, si la persona no tiene calificaciones formales, se dice, está escrito, ¿no? En la legislación australiana, que la persona puede reemplazar la ausencia de calificaciones formales con experiencia laboral, dependiendo del nivel académico que se necesite para esa ocupación. Por ejemplo, para un chef, que es una ocupación técnica, si la persona, por ejemplo, no tiene calificaciones formales, pero, por ejemplo, empezó en una cocina, de repente en una empresa familiar, un restaurante familiar, empezó en la cocina, empezó a aprender a cocinar, después consiguió otro trabajo en otro lugar, y siempre su carrera profesional lo hizo básicamente de una manera empírica, es decir, aprendió viendo a otros chefs cocinar, que no tiene nada de malo, que siempre a veces uno aprende mucho más viendo que yendo a clases. Entonces, la persona nunca fue a un instituto, no tiene un grado académico técnico para chef, por lo tanto, pero sí tiene mucha experiencia laboral, ¿no? Entonces, si puede demostrar que la persona tiene al menos 3 años de experiencia laboral full time, entonces es suficiente, no necesita las calificaciones. 3 años de experiencia laboral full time, y de preferencia que sea en los últimos 5 años, esto puede reemplazar la ausencia de calificaciones formales. Segundo, si la ocupación necesita un nivel universitario, en algunos casos es posible reemplazarlo también con experiencia laboral, pero ya no se necesitarían 3 años, se necesitarían 5 años, ¿correcto? Es mucho más difícil hacer esto porque hay ocupaciones donde definitivamente sí se necesitan calificaciones formales, ¿no? Por ejemplo, hablemos de un ingeniero civil. Un ingeniero civil empírico, difícil, ¿no? Difícil que se pueda reemplazar
con experiencia laboral. Hablemos también de una enfermera, por ejemplo, ¿no? Difícil hacer esto. Especialmente que para trabajar aquí en Australia a una enfermera le piden una registración y si no tiene calificaciones formales es imposible obtener una registración. Pero bueno, vayamos al tema de que, por ejemplo, en la parte técnica sí es posible hacer esto, ¿no? El inglés. La persona también necesita inglés y los niveles de inglés son diferentes dependiendo de dónde está la ocupación. Si la ocupación está en la medium and long term list o si la ocupación está en la short term list. Entonces, si la ocupación está en la short term list, se necesita un poquito menos de nivel de inglés, pero si la ocupación está en la medium and long term list, se necesita un poquito más de nivel de inglés. Los exámenes requeridos, o mejor dicho, no requeridos, sino que son autorizados por el gobierno de Australia, pues es el IELTS en primer lugar, cualquiera de los dos IELTS, puede ser el académico o el general, el TOEFL. En el TOEFL hay un solo tipo de TOEFL, que es el TOEFL IBT o el TOEFL IBT, que es el TOEFL basado en... Es un examen en internet, ¿no? O sea, en computadora. El PTE, el único PTE disponible es el PTE académico, también es un examen en computadora. Y por último hay un examen que se llama el CAE, que es el Cambridge Advanced English. Ojo, aun cuando la persona, aun cuando se dice ahí en el slide que el examen es en internet o es basado en computadora, tienen que ser exámenes supervisados. O sea, una persona tiene que ir a un lugar a dar el examen. ¿Por qué les digo esto? Porque hay exámenes que uno los puede comprar por internet y lo puede instalar en su computadora, ¿no? Creo que hay uno que se llama IELTS Home Edition, es decir, uno compra el examen, lo instala y puede dar el examen ahí, pero ese examen no es válido. Tiene que ser supervisado, o sea, la persona tiene que ir a un lugar a que le tomen el examen, ¿no? Y obviamente uno de los criterios muy importantes es que la posición tiene que ser genuina y que el empleador necesita justificar la necesidad de un trabajador extranjero, ¿no? Demostrando que no hay un australiano disponible para el puesto, ¿no? Eso se demuestra en inglés se llama labor market testing, es decir, hay que básicamente poner al menos 2 avisos en internet solicitando la vacante, convocando haciendo una convocatoria para que se presente, por ejemplo, los profesionales para que apliquen a la posición. Estos avisos en internet tienen que estar al menos 28 días. Tienen que tener ciertas características estos avisos, tiene que aparecer el nombre de la compañía, tiene que aparecer dónde está ubicada la posición, tiene que aparecer el salario que se va a ofrecer, si no aparece el salario, al menos un rango de salario, ¿no? Por ejemplo, ofrecemos la posición de chef, salario entre 70,000 y 75,000 dólares anuales, ¿no? Entonces, esto es necesario ponerlo. Hay que poner también en ese aviso que la persona necesita ciertas calificaciones y necesita cierta experiencia laboral y cuáles son las tareas involucradas en la posición, ¿no? Tiene que aparecer también dentro como título en la posición, la ocupación, por ejemplo, chef o mecánico de autos, etc. Entonces, también la posición que se puso como aviso tiene que ser totalmente en inglés. Ustedes dirán, bueno, pero es obvio que estamos en Australia. A veces no es obvio porque hay, por ejemplo, compañías o restaurantes étnicos, que me refiero a que, por ejemplo, imaginemos un restaurante de comida colombiana, que los hay aquí en Melbourne, por ejemplo, ¿no?
Entonces necesita un cocinero, pero que tenga especialidad en comida colombiana o comida latina, ¿no? Que sepa hacer, pues, no sé, los platillos de Colombia. Entonces, se le ocurre al empleador poner un aviso de repente en Facebook, en comunidad de colombianos en Melo, por ejemplo, en el grupo, en español. Entonces, ese tipo de avisos no puede ser, no es válido porque no está en inglés, ¿no? Eh, y no está abierto a todo australiano, ¿correcto? Esa es la idea de publicar un aviso, que esté abierto a todos los australianos y o residentes permanentes de Australia, porque al final esa es la idea de este Labor Market Testing, ¿no? Demostrarle al gobierno que se publicó y las personas que se presentaron no tenían el perfil que estaban buscando. Es decir, por ejemplo, si se presentan 40 chefs o 40 cocineros a esta convocatoria, el empleador puede decir, bueno, la mitad de ellos tienen calificaciones formales, pero ninguno de ellos tiene experiencia laboral en preparar comida colombiana, por lo tanto, escogimos a esta persona que ya está trabajando con nosotros part-time, así que le vamos a dar el sponsor a esta persona porque tiene calificaciones formales y además tiene experiencia laboral cocinando, preparando platillos de Colombia, por ejemplo, ¿no? Entonces, es perfectamente posible direccionar esta convocatoria, obviamente, para el perfil que uno está buscando, ¿no? Por ejemplo, si pueden poner ahí el aviso, se necesita personas que tengan experiencia preparando comida de Sudamérica, comida latina o colombiana, etcétera, etcétera. Dentro del proceso de solicitud, obviamente hay pasos a seguir, ¿no? O sea, por un lado, el empleador que busca es hacer un sponsor, un patrocinio, tiene que hacer una aplicación, ¿no? Tiene que hacer una aplicación que se llama un proceso de nominación, ¿no? Para hacer un proceso de nominación tiene que haber una aplicación previa incluso para que esa empresa llegue a ser primero sponsor, o sea, esté acreditado, no quiero usar la palabra acreditada, pero que por lo menos esté autorizado a ser sponsors, ¿no? Esa autorización para ser sponsors dura 5 años, o sea, se hace la primera vez, si la empresa hace un sponsor el primer año, obviamente necesita esta autorización para ser sponsor, pero si la empresa quiere hacer un segundo sponsor el segundo año, ya no tiene que hacer este proceso porque ya tiene la aprobación por 5 años, ¿no? Pero sí tiene que hacer la segunda aplicación, que es el proceso de nominación, y el proceso de nominación lo tiene que hacer el empleador. El empleador está obligado a pagar la aplicación, está obligado a pagar el impuesto que hay que pagar al Estado por hacer sponsors, tiene que pagar los gastos legales de la aplicación con un agente migratorio, con un abogado migratorio. Esas son las obligaciones del empleador. No puede pasar estos gastos al empleado, no puede decirle, pues, porque a veces escucho mucho de esto, mi empleador me quiere ayudar, yo he ofrecido pagar esto, porque el empleador no quiere pagarlo, sino como me está haciendo el favor, me ha dicho que yo lo pague. No, ese tipo de tratos no podemos aceptarlos porque son ilegales, ¿no? Ilegales desde el punto de vista que la posición tiene que ser genuina y número 2, la persona, el empleador tiene que pagar su parte, ¿no? Porque está obligado legalmente a hacerlo. Hay que presentar, obviamente se hace una aplicación al gobierno, o sea, para hacer esta aplicación ya se ha tenido que haber publicado por al menos 28 días, tiene que, después de esa publicación, ya se prepara un contrato para el ganador de esa convocatoria, ¿no? Y entonces se le ofrece el sponsor a esa persona, obviamente
se tiene que redactar un contrato de trabajo que recién va a entrar en funcionamiento cuando se apruebe la visa, ¿no? O sea, por ejemplo, si la persona tiene una visa de estudiante, no puede trabajar inmediatamente full time porque todavía tiene la visa de estudiante, pero ya le pueden hacer el sponsor, le pueden ofrecer la sponsor y le pueden ofrecer un contrato nuevo, pero el contrato nuevo tiene que decir que esto va a entrar en rigor, o sea, el contrato va a entrar en rigor cuando se apruebe la visa, porque antes no puede entrar en rigor porque la persona no puede trabajar a tiempo completo. Y el contrato que se ofrece para un sponsor tiene que ser sí o sí a tiempo completo, tiene que ser un mínimo de 38 horas a la semana, ¿no? Bueno, a partir de finales del 2023, eso era justamente lo que habíamos comentado. Los titulares de la visa de patrocinio laboral, o sea, los que tienen una visa 482, pueden optar por la residencia permanente después de 2 años trabajando para el mismo empleador. Ojo, eso es muy importante, hay que trabajar para el mismo empleador, ¿no? Antes era 3 años. O sea, a finales del 2023 se cambió estos 3 años por 2 años, ¿no? Y le digo que tiene que ser para el mismo empleador porque cuando uno le dan una visa de trabajo, una visa de patrocinio laboral, es posible cambiarse de empleador, sí, sí es posible, pero el nuevo empleador tiene que hacer un proceso de sponsor para transferir el sponsor a esa nueva compañía, ¿no? Y cuando el empleado empiece a trabajar con esta nueva compañía, va a empezar a contar esos 2 años desde cero. O sea, no puede contar los años o los meses que ya trabajó con el anterior empleador. O sea, es como volver a empezar de nuevo. O sea, el proceso de residencia permanente se dilata, ¿no? Empieza a correr de nuevo 2 años más. Y ustedes dirán, ¿y entonces por qué querrá la persona cambiarse si va a empezar de nuevo? Bueno, por muchos motivos, ¿no? Hay veces que la situación laboral en la compañía a veces es insostenible, no se soportan, o de repente el ofrecimiento del nuevo restaurante es muy, muy bueno, ¿no? En cambio de salario, etcétera, y condiciones laborales. Entonces opta por cambiar de empleador. Dentro de los cambios que ha habido, o sea, la asignación de visas, de cupos que da el gobierno cada año financiero, por ejemplo, el año pasado fueron 36,000 visas para este tipo de visas de sponsor. Ahora son 44,000, ¿no? Estamos hablando de las visas de residencia permanente, no estamos hablando de las visas 482, estamos hablando de las visas para pasar a la residencia permanente después de 2 años. O sea que ahora hay mucho más visas, el gobierno le está dando impulso a este tipo de visas porque al final eso es lo que quiere el gobierno. El gobierno quiere que se le dé residencia permanente a personas que están trabajando en su ocupación y a personas que realmente interesen al empleador australiano, ¿no? No quiere dar visas a personas súper calificadas que son ingenieros, tienen maestrías, doctorados, pero que están manejando Uber, por ejemplo, ¿no? Y que no tienen trabajo. Entonces, si no tienen trabajo, y han pasado años y no pueden conseguir trabajo por más calificados que sean, entonces hay algo mal ahí. Por lo tanto, prefieren a la persona que de repente no está tan calificada, pero se puede insertar fácilmente en el mundo laboral australiano y puede atraer un patrocinio laboral y el sponsor, el empleador, puede pagarle el dinero mínimo que se establece. Para concluir, las ocupaciones en demanda son revisadas cada 6 meses, dice aquí. Bueno, hace mucho tiempo que no se revisan estas. Obviamente siempre se están ajustando. Parece que va a haber un ajuste de las ocupaciones ahora en noviembre, que son menos de 6 meses de acá. Pero
dependiendo, es para ajustarse al mercado laboral australiano, ¿no? O sea, obviamente hay propuestas para incluir ciertas ocupaciones que están en altísima demanda en Australia y que no están en la lista de ocupaciones en demanda, por ejemplo, ¿no? Como por ejemplo un childcare worker, una persona que trabaja en un childcare, o de repente, no sé, personas que trabajan en el sector hospitality, etcétera, ¿no? Entonces, hay que estar alerta, hay que estar a ver qué tipo de cambios se vienen en noviembre, ¿no? Una de los cambios que se vienen y que estamos esperando es que, ojo, para ser elegible para la visa 482, por ejemplo, ya no se va a necesitar 2 años de experiencia laboral, sino solamente 1, ¿no? Ojalá que eso se concrete, porque si no, hay muchos que ya calificarían para eso. Bueno, Catherine, estamos listos para las preguntas. Por supuesto que sí, Jorge, muchísimas gracias por toda la información que nos has brindado. Esperamos que pues para todos nuestros asistentes haya sido de alto valor. Les recordamos que nuestra consulta por esta ocasión, porque ustedes participaron y se interesaron respecto a esta sesión, van a tener un descuento especial hasta el 14 de octubre. Entonces, aperturamos preguntas. ¿Cuáles son las principales razones por las que se rechazan solicitudes de visa de sponsor, Jorge? Bueno, en primer lugar, las visas de sponsor, como te digo, tienen 2 componentes, el componente del empleado y el componente del empleador. Por parte del empleador, que son a veces las que se rechazan más, es que la posición no es genuina, ¿no? La posición no es genuina, es un término bastante ambiguo, bastante... ¿cómo te podría decir? No es objetivo, es subjetivo, ¿no? O sea, qué cosa es genuino, qué cosa no es genuino. Es muy diferente de, por ejemplo, un sistema de inmigración calificada donde dice que la persona necesita un inglés competente y un inglés proficiente. El inglés competente hay que sacar un puntaje y para el proficiente hay que sacar otro puntaje. O sea, es blanco o es negro, o se sacó el puntaje o no se sacó el puntaje. Pero en el caso de decir que la posición no es genuina, bueno, involucra muchas cosas, ¿no? Una de las cosas es, por ejemplo, que la posición tiene que estar en línea con lo que hace el negocio, ¿no? Por ejemplo, si es un restaurante y quiere hacer un sponsor, un patrocinio laboral a un chef o un cocinero, se ve muy bien, porque obviamente los cocineros y los chefs trabajan en restaurantes, ¿no? Pero si, por ejemplo, un restaurante quiere hacer un sponsor, un patrocinio a una persona que hace páginas web, por ejemplo, ¿no? O a un web designer. Pero no, que nosotros necesitamos un web designer porque tenemos una página web y todas esas cosas, pero no se dedican a vender servicios de página web. O sea, esa es la idea, ¿no? De que la empresa se dedique a vender servicios de algo, entonces se necesita profesionales para eso. Igual, por ejemplo, si la compañía es un restaurante y quiere hacer un patrocinio a un contador, todas las empresas, incluidos restaurantes, necesitan contadores. Pero también es cierto que estas empresas pueden contratar a terceras personas para que le hagan la contabilidad. No es que necesite un contador. Se necesita un contador, las empresas que hacen servicios de contabilidad. O sea, si la empresa va a vender un servicio de contabilidad, si es una empresa que prepara la devolución de impuestos, entonces sí necesita contadores. Entonces, por ahí va la genuinidad de la posición. Otra cosa es también la situación económica de la compañía, ¿no? Si la compañía, por ejemplo, puede demostrar que está creciendo, que, por ejemplo, hace 3 años vendía $1 millón, ahora el año pasado vendió $1.500.000 y para este año de repente el forecast, el presupuesto más o menos indica que va a vender $2 millones. Entonces es una compañía que
creciendo. Y como está creciendo, se pueden crear nuevos puestos, ¿no? Entonces hay que explicar muy bien por qué esta posición está ahora disponible, ¿no? Por ejemplo, si se puede demostrar que esa posición siempre existió, pero la persona que estuvo ahí renunció, entonces la posición era genuina, la posición siempre ha estado ahí, pero si la posición se ha creado recientemente, hay que justificar por qué se creó. Y normalmente la justificación más lógica es porque la compañía está creciendo, porque hay planes de negocios de expansión, etcétera. Y por lado del empleado, muchas veces es o porque no tiene la experiencia laboral o porque no tiene el nivel académico, por ejemplo, si es que se usa estudios profesionales más 2 años de experiencia laboral, a veces el grado académico no tiene el nivel requerido, ¿correcto? A veces, por ejemplo, para ser elegible para aplicar para chef hay que estudiar a un nivel mínimo de diploma y a veces el chef estudió solamente 6 meses en su país, ¿no? Estudió cocina 6 meses, pero no es suficiente esos estudios, ¿no? Y por lo tanto necesitaría 3 años de experiencia laboral full time para reemplazar la ausencia de calificaciones formales, porque tener calificaciones de 6 meses es como no tenerlas, ¿correcto? O sea, esa es una. De repente, otra cosa que también es importante es, a veces se miente, ¿no? O sea, a veces se miente no con intención, sino sin intención. Porque a veces cuando uno viene a Australia y aplica una visa de estudiante, pone cosas que a veces la agencia de educación me dijo que ponga. La agencia de educación me dijo que si yo decía que trabajaba en esto, probablemente me iban a negar la visa y no lo menciona. O a veces dice que trabaja en una cosa y no trabaja. Y viene aquí a Australia y encuentra trabajo en lo que realmente sabe hacer. Pero cuando aplicó a la visa de estudiante, dijo que trabajaba en otra cosa. O sea, nunca mencionó que tenía experiencia laboral en eso. Entonces, ahí hay problemas. Ahí va a haber problemas. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Pero esos son los motivos los principales por los que se pueden rechazar una visa, ¿no? Los más usuales. Ok, perfecto. Uh -huh. Continuando, nos preguntan, ¿existen oportunidades para que los trabajadores patrocinados soliciten la residencia permanente después de varios años de trabajo en Australia? Bueno, eso es lo que hemos estado conversando en la presentación. O sea, una persona que están patrocinados con la visa 482. Para recibir un patrocinio de visa temporal 482 hay que tener al menos, como les dije, calificaciones formales al nivel académico más 2 años de experiencia laboral o 3 años de experiencia laboral que reemplacen la ausencia de calificaciones formales si tienen una ocupación técnica. Si tienen una ocupación universitaria, sí se necesita sí o sí tener un grado universitario en la mayoría de casos. Si una vez la persona obtiene una visa 482, después de 2 años puede optar por la residencia permanente. Pero no pueden optar ellos solos. Necesitan otra vez el sponsor del empleador. Es importante tener estos aspectos en cuenta. Y finalizando, ¿qué sucede si el trabajador patrocinado pierde su empleo? ¿Cuánto tiempo tiene para encontrar un nuevo patrocinador? Excelente pregunta, Catherine. Mira, esto cambió hace muy poco. Antes tenía solamente 2 meses para conseguir un empleador y ahora ha cambiado a 6 meses, lo cual es un tiempo bastante razonable, ¿no? O sea, eso es muy importante, ¿no? La persona que recibe un sponsor es una persona que recibe una visa para trabajar en una posición aquí en Australia. Por lo tanto, tiene los mismos derechos y obligaciones que cualquier australiano, es decir, puede perder su trabajo en 15 días, ¿no? Es decir, si por ejemplo la posición
se hace redundante, ¿no? O sea, ya no necesitamos más esta posición. O de repente, porque también el empleador puede poner en la cláusula un periodo de prueba de 3 meses, un periodo de prueba de 6 meses. Si la persona no pasa el periodo de prueba, pues si sabes que hasta acá no más. Entonces la persona igual sigue con su visa de trabajo, ¿correcto? Pero tiene 6 meses para buscar un trabajo en la misma posición, obviamente, la misma ocupación, pero con otro empleador que quiere hacerle un sponsor, que quiera transferir ese sponsor y llegar a ser ellos realmente el sponsor de una persona que ya tiene una visa. Está bien, está muy bien el tiempo ahora de 6 meses. Obviamente, si se pasan esos 6 meses y no consigue un empleador, la visa se puede cancelar. Es importante, entonces, verificar todas sus circunstancias y permitirse ser acompañados por expertos. Jorge, muchísimas gracias por aceptar esta cordial invitación, por habernos brindado esta valiosa información que esperamos que para todos nuestros asistentes haya sido algo provechoso para que tomen la decisión y empiecen a proyectarse con RC Migration. Aquí están nuestros datos de contacto, nuestro WhatsApp, nuestro correo electrónico donde pueden contactar y solicitar más información, orientación, solución de dudas, preguntas, inquietudes. También les invitamos a que nos sigan a través de redes sociales, nos van a poder encontrar a través de Instagram, a través de nuestro canal de YouTube, donde van a encontrar un sinfín más de información y también obviamente a través de Facebook y LinkedIn. Recordándoles, esta es nuestra página web para que puedan visitar y conocer más información. Jorge, nuevamente muchísimas gracias. Encantado, Catherine. Claro será sí. Para la próxima. Por supuesto que sí. Okay. Nos veremos. Hasta luego. Listo. Gracias. Hasta luego. Chao, chao. Este es el momento de abrirte a nuevas oportunidades y de definir tu visa para extender tu permanencia en Australia. De mano de expertos inicia hoy. Al participar de nuestro evento, recibes un 10% descuento en tu consulta migratoria. Solicita más información a través de WhatsApp o vía mail. RC Migration, más de 16 años cumpliendo tus sueños.